Perspectiva Femenina. Hoy tenemos el placer de recibir con nosotras a Rosamari Rodríguez, psicóloga clínica, psicoterapeuta y madre de 3, y a Marcel Berrido, educadora y directora administrativa de la Fundación Yo También Puedo. Las invito a quedarse con nosotras. Marcel, Rosamari, bienvenidas. Es un placer aquí en Con Perspectiva Femenina tenerlas con nosotras. Y aprovechando que estamos todas aquí, me gustaría iniciar este panel conversando con ustedes sobre un tema que se ha tratado anteriormente, pero que es el día a día de todos nosotros y de las nuevas generaciones que vienen creciendo. Y es el tema del uso de la tecnología, tanto de nosotros, pero también la importancia que debemos darle a esas nuevas generaciones que vienen creciendo y los niños que vienen creciendo en un mundo que es completamente tecnológico, por lo menos en comparación a lo que fue el mundo que nosotros conocimos, que teníamos mucha tecnología, pero no estaba todo tan a la mano desde tan temprana edad. Y sí se ha discutido en varias ocasiones el tema del uso, los riesgos, los límites que debemos de dar a esta tecnología y cómo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con estos niños que vienen creciendo en las escuelas, cómo podemos tratar este tema y proteger también que estos niños crezcan en un ambiente relativamente normal, aunque para ellos la normalidad es ese acceso a esa tecnología. Y el tema viene porque leí recientemente un artículo sobre una mamá que escribía y describía la relación de su hijo de 3 años con el aparato Alexa, que es el aparato de Amazon, donde puedes hacerle cualquier tipo de preguntas, te crea también la casa automática y demás. Y daba ejemplos como de que su hijo le preguntaba a Alexa, Alexa, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y le decía a la niñera, mañana no podemos salir a pasear porque mañana va a llover, dice Alexa. O le preguntaba temas de la clase de la tarea, e incluso cuando salían de vacaciones, el niño le hacía falta el aparato y le hacía falta Alexa. Entonces, empiezas a cuestionar quizás la relación y el balance o la estabilidad socioemocional con la que crecen estos niños cuando desarrollan una relación con un aparato tecnológico o una dependencia con un aparato tecnológico. Entonces, me encantaría saber, desde el punto de vista de cada una de ustedes, qué opinan sobre un tema de este tipo, cómo lo tratarían, cómo lo abordan, y si quizás se le ven a la tecnología riesgos o la parte más positiva. Bueno, en mi caso, sobre la tecnología habría muchísimas cosas que pudiéramos hablar. Sin embargo, como tú bien lo ilustrabas, yo pienso que hay algo importante y es la necesidad que tienen los niños de vincularse en una sociedad donde los adultos estamos muy inmersos en las cosas de adulto, casi no le estamos prestando atención a las necesidades de los niños y entonces tenemos a la mano este aparato que hace funciones casi como si fuera una persona más. Entonces yo pienso que eso es algo que estamos viviendo, que los niños están volcando esa necesidad de vincularse con una persona, con el adulto, con mi mamá y mi papá, y entonces están utilizando la tecnología para llenar ese espacio. Entonces hay un tema que no es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología tendría muchísimas ventajas. Ahí podríamos ver entonces el abuso o el uso sin supervisión, que es parte de lo que se ha hablado muchísimas veces y yo sé que es un tema que se trata. Sí, yo creo que el uso de la tecnología ahora mismo es el resultado de la desconexión emocional que estamos teniendo los papás con nuestros hijos y nosotros con nosotros mismos. Porque en vez de nosotros estar en nuestro cuerpo y preguntarnos cómo nos sentimos, tener una conexión apropiada con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, simplemente estamos siempre buscando una validación externa fuera de nosotros. Vivimos metidos en asuntos de otros, viendo fotos, viendo imágenes, comparándonos con otros. Y ese es un tiempo donde el niño simplemente está haciendo lo que está viendo. Le estamos imitando la conducta. La desconexión comienza con nosotros cuando en vez de escuchar lo que ellos nos están diciendo, cogemos un celular y consideramos que es más importante eso que la persona que tenemos enfrente. Claro. Entonces ellos, al querer conectar de alguna manera, como dice Marcel, con algo, y eso es lo que tienen a la mano, entonces, ¿qué pasa? Que es una niñera que tú no le tienes que pagar. O sea, el iPad y los celulares es una niñera gratis, en un sentido. Y yo me entristece mucho porque en los primeros 5 años de vida no es recomendable el uso de ningún tipo de electrónico, porque es importantísimo una infancia análoga, donde el niño utilice y desarrolla la motricidad fina, para que pueda aprender a armar juegos, seguir la secuencia de las cosas, aprender a armar cosas, seguir los pasos. O sea, tú desarrollas muchas habilidades en esos primeros 5 años que no vas a desarrollar
si tú tienes algo tan fácil que simplemente está on demand y te presenta imágenes cambiantes todo el tiempo? Entonces tú te acostumbras a que te entretengan, tú no te acostumbras a entretenerte tú, ni a desarrollar las habilidades de habla, ni de conexión. Esas neuronas de espejo que nosotros desarrollamos mirándole la cara a mami cuando está triste, cuando está contenta, esas neuronas de espejo van reconectándose en ellos y ellos van leyéndote la cara, tu cara le dice algo a ellos. Esas son cosas que empiezan a no desarrollarse. Entonces estamos viendo como resultado muchos diagnósticos dentro del espectro, Sí. que no son temas de dentro del espectro, es un tema de procesamiento. ¿Entiendes? Que el niño ya ha nacido con algunos temas, sí, pero todos nacemos con algunos temas y cuando llevamos una motricidad adecuada, vivimos en el suelo hasta que gateamos solo, hasta que después caminamos, exploramos el mundo por medio de nuestro sentido y nuestra motricidad, pues obviamente el problema se resuelve solo. Pero si yo nazco encima con cualquier reto en la motricidad o en algún tipo de situación que yo tenga y no tengo el ambiente que me ayude a desarrollar esa parte que tengo débil, pues obviamente el problema crece, la desconexión crece. Y bueno, también hay otro tema con el tema de la tecnología, que es qué vino primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué yo digo eso? Porque a veces el niño nace con un problema de conexión y no ha sido causado por el aparato, ni mucho menos. El niño nace con el problema de conexión, el niño no se sabe autorregular, llora por cualquier cosa, se detona ante cualquier no preferido. Entonces el papá, desesperado, agotado, con un niño que nunca se calma, le da los aparatos porque es lo único que lo mantiene tranquilo. Y ellos no se dan cuenta hasta qué punto el niño no se está adaptando a la vida, sino queriendo controlar la vida. Entonces ahí eso crea otro problema, porque el papá se viene a dar cuenta cuando ya un colegio le dice el niño no está siguiendo las cosas que tiene que seguir a esta edad o necesita terapia o ayuda. Y ese bobo que resulta ser el iPad es lo que no le ha permitido hacer. Claro, entonces lo que escucho de ustedes es que quizás el problema no es la tecnología, sino más bien los padres con el mal uso que le dan nosotros mismos como padres y lo que le permitimos a esos niños y que incluso a futuro hay unos diagnósticos errados en base al uso indebido que se da a estos aparatos. O sea que va más allá de un simple momento con un aparato 5 minutos. Y me identifico un poco con eso porque como madre trato en muchas ocasiones con mi hija de emular con el ejemplo en todo lo que hacemos. Nuestros hijos son esponjas y copian lo que nosotros hacemos. Y trato, por ejemplo, si vamos a almorzar, el celular no está en la mesa para que ella entienda que es un momento en donde no tenemos ese tipo de acceso. Y se nos hace difícil también el día a día, tanto personal como profesional, requiere esos aparatos electrónicos. Si no es el celular, es la computadora. Pero definitivamente parte del problema es nosotros practicar lo que nosotros queremos inculcar en ellos. Definitivamente. La conexión debe de comenzar con, ni siquiera yo diría madre o padre, la conexión con nosotros mismos, con nuestra persona. Es la relación más importante que tú tienes. A veces tú crees que es ser madre tu rol principal y no lo es. Eres tú. ¿Qué tan conectada estás tú con tu cuerpo, con tus emociones, que tú estás tratando de evadir, recurriendo siempre a esto? O sea, hay preguntas importantes que cada quien se debe hacer. De introspección. Así es. Con eso me gustaría pasar al segundo tema del día de hoy y tomando la oportunidad de que tenemos aquí en el panel a dos expertas en el tema, Marcel por su formación académica y por el trabajo que hace a diario en la fundación, y Rosamari como madre también y por la formación también que tiene como terapeuta con padres y familias que tienen niños con discapacidad en sus hogares. Y con esto me gustaría tratar este tema con ustedes porque, y viene siendo el tema de los niños con discapacidad y la inclusión de estos niños en el sistema educacional de nuestro país y la realidad que se vive a día y verdaderamente cómo se da esta inclusión y si esto se da. Y que nos ilustren un poco a nosotros, lo que quizás no estamos tan educados en el tema, pero que es un tema tan importante y que requiere de que personas que verdaderamente lo manejen nos ilustren con esto. Con esto me encantaría que nos dejen saber, claro, desde sus realidades, desde sus trabajos y su perspectiva, cuando hablamos de inclusión, verdaderamente, ¿a qué nos referimos por inclusión? Y en el día a día y en la práctica,
¿Cuáles son las acciones que debemos de llevar a cabo para que esta inclusión se logre desde un punto de vista real en lo que es nuestra sociedad? Bueno, en primer lugar, tú mencionaste el sistema educativo. Entonces, entendiendo la inclusión educativa, en este caso, diríamos que es el acceso que tienen todos y todas a una educación de calidad. Ujú. O sea, ya que la educación no es solamente para el que no tiene una condición, sino que aunque tú tengas cualquier tipo de discapacidad, tú tienes que tener un acceso a una educación de calidad. No es por moda, no es por voluntad, es porque es un asunto de derecho. El simple hecho de que tú seas persona, tú tienes derecho a una educación de calidad. Y eso es lo que, yo pienso que eso es lo que primero que hay que entender como para poder dar pasos grandes con respecto a la inclusión, que es un asunto de derecho. A mí me gusta celebrar los pequeños logros. Yo entiendo que como país hemos avanzado. Yo pienso que ya pasamos de la etapa de, ok, queremos hacerlo, queremos ser inclusivos, queremos ser una sociedad inclusiva y ahora estamos en la etapa de que cómo lo vamos a hacer. Se están haciendo muchas acciones. Yo pienso que desde las instancias estatales, pero también desde instancias ya del sector privado, pienso que se están dando muchos pasos. Pero yo pienso que un reto importante como sociedad que tenemos es que veamos la inclusión como más que la inclusión educativa. No es solamente el sistema educativo que tiene que abordar la inclusión. La inclusión se tiene que abordar desde todas las instancias sociales, porque entonces no va a ser una inclusión real. Exactamente. O sea, no es solo la educación, es darle trabajo. ¿Dónde están las personas ofreciéndole trabajo a estas personas? Una oportunidad de que ellos lleven una vida digna, de que tengan su propio proyecto de vida. Ya esa época donde nuestras personas amadas con necesidades especiales estaban trancadas en su casa y eran ángeles y era para que la familia lo haga feliz. No, ellos son personas, no son ángeles, quieren crecer igual que todo el mundo, quieren tener amigos igual que todo el mundo, quieren trabajar, quieren estar en colegios. Como mamá yo te puedo decir que eso me da a mí en la misma herida. O sea, no hay un tema que yo escuche más a diario con mis otras madres o clientas que yo veo en una consulta que le genere más dolor y más ansiedad que cuando tienen que salir a buscar un colegio y este colegio le cierra las puertas. No le dicen, no te lo vamos a coger porque tiene esto, le dicen, no nos sentimos preparados, sentimos que no tenemos la capacidad para poder ofrecerle una educación. Y tú dirás, bueno, están siendo honestos. Bueno, yo creo que nadie está preparado para eso. Y al ser un derecho, hay que pensar en eso y decir, ok, ¿qué yo tengo que hacer para crecer, cambiar, buscar y asesorarme para recibir esta familia en este colegio? Y te puedo decir que también le dicen que no hay cupo, que están llenos. O sea, hay muchas formas donde tú no le dices a una familia, no lo vamos a coger porque tiene esto, pero no te lo cogen. Y ese peregrinaje que hacemos los padres es un peregrinaje lleno de piedras, lleno de ramalazos. Es difícil porque tú amas a tu hijo más que nada en el mundo y tú ves el potencial. Yo veo a mi hijo, a mí me brillan los ojos. Y yo lo miro y digo, tienen que estar locos para no querer cogerlo. O sea, eso es lo que yo como mamá pienso. Pero no, la gente no corre la suerte mía. Yo he tenido buena suerte en el sentido de que yo tengo a mi hijo en un colegio donde él es respetado, incluido, amado totalmente. El contenido de su curso, que es séptimo, ha sido adaptado a sus necesidades. Pon tú que él esté en un primero o segundo sólido curso, se le adapta el contenido de los mismos amiguitos al contenido que él puede manejar. O sea, yo no estoy teniendo esta conversación por mí. Lo duro para mí es que todos no tengan el acceso a eso. Y me parece que en la esfera social baja es donde más retos hay, porque no hay calidad de profesorado, no hay una buena educación, hay mucha todavía, ¿cómo se dice? La gente todavía los ve como con mucho estigma. Con aprensión. Sí, lo ve con aprensión y también con estigma, como de que él no va a aprender. Y o sea, hay un tema de educación en nuestro país a nivel general y obviamente a esta población la afecta más todavía. Nosotros nos encontramos, y estoy segura que Marcel igual que yo, que cuando trabajamos con las personas de escasos recursos es todavía más difícil en el sentido de educarlos sobre él sí puede aprender a ser independiente,
o sea, de hablar, de manejarnos con la familia para que entiendan que aunque él tenga eso, él pudiera aprender muchísimas otras cosas. Pero igual, estos padres están agotados. A veces las discapacidades que tienen nuestros hijos son motoras. Y tú ves a padres cargando niños que son grandes ya y pesan. Y ellos están tan desgastados porque tienen un quebranto del cuidador. Y ellos necesitan el apoyo de cualquier centro educativo que le diga, venga, yo se lo recibo, él va a aprender cosas aquí y yo lo voy a aliviar un poco. Porque en esas horas que ese niño está en ese centro, esa familia descansa. Entonces son familias que a veces no tienen red de soporte. A veces la mamá sola con el niño. ¿Entiendes? Entonces falta mucho por... Pero falta mucho, por eso mismo, porque es un asunto de actitud, es un asunto de cambiar un paradigma, porque los recursos se consiguen. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aprender. Pero si no cambiamos la actitud, si no acabamos de entender que no es un asunto de moda, no es un asunto de que si yo quiero, es un asunto de que es un derecho y de que tenemos que llegar ahí, claro. Entonces, por eso queda trabajo. Entonces también con lo que ustedes me dicen, puedo decir que a pesar de que, como dice Marcel, están los recursos o podemos formar a un profesorado para que verdaderamente los colegios puedan ser más inclusivos y demás, si viene desde un punto de vista educacional y de inculcar esto, también el mismo hecho de que estos colegios aprendan a ser más inclusivos y que los niños crezcan con niños con estas discapacidades en el colegio, crecen teniendo este conocimiento, esta inteligencia emocional de entender que esto es un derecho y de que todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, en la medida en que el país se vaya moviendo verdaderamente desde pequeños a hacer esto inclusivo, entonces crecemos también con una educación desde ese punto de vista. Y estos niños le aportan tanto a los niños que no tienen una condición. Claro. Es aprender a leer las necesidades del otro en vez de solamente enfocarte en tus necesidades. Claro. Y tú ves la belleza y la magia de cuando se colocan estos niños en esos cursos, cómo los amiguitos los cuidan, los quieren, los incluyen y nacen con esa sensibilidad que me hace a mí tener muchísima esperanza. Y a veces el miedo es que vamos a incluir a este chico que tiene alguna necesidad, lo van a rechazar los otros niños. Casi nunca hay rechazo entre los niños. Sí. El rechazo lo modelamos nosotros y lo inculcamos nosotros los adultos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y considerarlo. Y crear sociedades más empáticas. Exacto. Pero también hay otras, para ser justos, porque no solo es los colegios, los sitios donde le puedan dar trabajo, no. Hay un trabajo que debemos hacer nosotros, la familia, que es clave. Hay que trabajar en la independencia de nuestros hijos, de que se aprendan a bañar solo, a cambiarse solo, comer solo, ser totalmente independiente. Y ese trabajo viene de la casa, no va a ser en una terapia, no va a ser en un colegio. Y ese es el trabajo más fuerte. Por eso yo siempre que salgo a hablar lo menciono, para que no se vea como una mamá solamente velando porque a su hijo lo acepten un centro educativo o un centro laboral, sino que nosotros como padres tenemos una responsabilidad de dejar un ser humano totalmente autónomo, lo más posible. Que esté listo para ser incluido. Yo les agradezco mucho que hayan tratado este tema con nosotros. Es un tema sumamente interesante y que requerirá mucho más de nuestro tiempo para poder darle la atención que se merece. Pero les agradezco que parte de este panel hayan podido compartir con nosotros parte de esto. Y con esta nota, y tomando en consideración que próximamente estaremos celebrando aquí en República Dominicana el Día de las Madres, una fecha de muchísima algarabía a nivel mundial también, porque se celebra en muchísimos otros lugares del mundo, a pesar de que quizás en diferentes fechas. Me gustaría conversar sobre ustedes sobre este día y las diferentes vertientes que puede tener el Día de las Madres dependiendo de la persona que le esté celebrando. Y es que el Día de las Madres genera muchísimas alzas, por ejemplo, en temas de las compras, las personas se tiran a la calle y hay quienes dicen, lo disfruto muchísimo, me encanta salir, por ejemplo, a elegir un obsequio para quienes yo quiero celebrar en ese día, y otros que dicen, me causa un estrés grandísimo, yo no disfruto, por ejemplo, salir a comprar o no disfruto hacerlo desde un punto de vista en donde hay un gentío en la calle. Además de eso, también se ha enfocado un poco esta celebración, como muchas otras, en lo que es el consumismo. Y existen incluso estudios realizados en los Estados Unidos donde indicaron que para 2019 las compras para el Día de las Madres iban a aumentar
de una manera significativa en comparación a años anteriores. Y con esto me gustaría pues preguntarle a ustedes cómo celebran el Día de las Madres y además de eso, qué tipo de mujer son, cómo se identifican, si son mujeres que sí, les gusta salir a comprar, si es algo que no le causa ese tipo de efecto. Hay otros estudios que también dicen que salir de compras aumenta la autoestima y si no la autoestima, todo en balance, claro, da un boost de felicidad. A mí en lo personal, por ejemplo, en una situación en donde la calle está repleta de gente, es más un problema que un aumento de autoestima, pero me encantaría escuchar su perspectiva. Bueno, en mi caso, yo sí, a mí no me gusta salir, esa compradera, los sitios llenos de gente, pero a mi mamá le gusta que le regalen. Entonces yo aprendí a prepararme con tiempo, entonces yo le compro su regalito con tiempo y evito todo el tema del estrés. Nosotros como familia hace un tiempo también decidimos que lo celebramos tranquilo en la casa por el mismo tema de que es un día muy comercial, tú sales a la calle, todos los lugares están llenos, a veces el servicio no tan bueno. Por eso, y nosotros decidimos que nosotros ese día lo celebramos tranquilo, nosotros en la casa, si queremos, a veces invitamos a otra familia que nos acompañe, pero así lo hacemos. Bueno, en mi caso, yo tengo muchas mamás y las amo. Entonces, ser mamá para mí ha sido lo que me ha construido en mi vida, o sea, que es mi día favorito del año entero. Y a mí los regalos que me gustan son que me escriban cartas y que me hagan cosas así que salga del corazón. Y mis hombres lo saben y ellos me han hecho cosas hechas por ellos muy lindas. Esos han sido mis regalos favoritos. Con respecto al día y el consumismo y eso, yo también, como Marcel, he aprendido a leer lo que quiere la persona que yo le quiero regalar, ¿verdad? Y mi tía, mi mamá, mi madrastra y ahora mi abuela que está aquí, yo trato de pensar qué le haría feliz, que yo sé que le va a gustar. Mi mamá es muy práctica, yo le pregunto qué tú necesitas, porque ella funciona así. A mi tía no, yo sé que yo le tengo que comprar algo que yo sé que la tiene que matar. Y no necesariamente como Marcel, yo voy a esperar la semana del Día de la Madre. O sea, yo voy a pensar con tiempo, yo soy el tipo de persona que piensa con tiempo. A mi hermana, que yo le quiero regalar a mi hermana, una blusa chula que vi. O sea, yo me tomo mi tiempo con cada quien en pensar qué les gustaría, pero claro que sí, que es un día que yo entiendo que ellas se merecen un tremendo regalo. Porque no hay labor más ardua, más dura, que más lágrimas te saque, igual de que más te saque sonrisa, que ser madre. O sea, que es un día que, claro que hay que Así es, celebrar. me identifico mucho con las dos, tanto desde el punto de vista de celebrarlo quizás tranquilo, en familia y no necesariamente igual lo de comprarlos con tiempo, y yo soy muy detallista también, yo trato de pensar desde el punto de vista de verdaderamente no comprar por comprar, sino qué quiere cada quien y qué le haría feliz a cada quien. Pero a mí me pasa, y quizás Rosamari en esto puede decirme si es correcto o no es correcto, yo estoy un poquito más nueva que tú en esto de lo de las madres y coincido en que es la labor más bella que uno ha hecho, pero también una de las labores más difíciles. Pero sigue llegando el Día de las Madres y a mí me celebran y yo me sigo sorprendiendo de que a mí me celebren. Para mí el Día de las Madres yo sigo pensando en mi mamá, sigo pensando en mi suegra, en mis abuelitas, en mis tías, en mi hermana incluso. Y a mí me celebran muchísimo, incluso desde cuando estaba embarazada, mi esposo se porta súper bien conmigo. Y yo sigo pensando, no, porque vamos a tal sitio, después vamos donde esta, después donde aquella, y le visito, y se me olvida, o no que se me olvida, pero me sigue sorprendiendo que me celebren. No sé si te pasó eso a ti en algún momento. No, yo me adueñé del rol Automáticamente. O sea, pero inmediatamente. De hecho, el Día de la Madre en mi casa. Yo Es invito para a ti. todo el mundo, pero en mi casa. O sea, sí, Bueno, sí. muy bien. Pero en el caso tuyo, yo pienso que pasa mucho cuando uno tiene hermanos mayores que uno. Yo soy la mayor de mi casa, entonces, Sí. claro, el protagonismo es rápido, yo lo cojo rápido. Pero no sé cómo se habrá sentido mi hermana cuando yo tuve 3 antes que ella tuviera 1, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando eso pasa, puede ser que tú te sientas como... pienso que puede tener que ver con tu posición en la familia. Puede ser. Pero eso Quizás, lo sabes tú, tienes claro. que interiorizarlo eso. Y ver más o menos de qué se trata. Sí. Pues bueno, yo les agradezco a ambas que hayan estado aquí con nosotros, que nos hayan dedicado un poco de su tiempo y claro que compartieran su perspectiva con todos nosotros.
Y a nosotros Gracias. nos encantó estar aquí. Así es. Muchísimas gracias. Y a ustedes las gracias por acompañarnos nuevamente, por dar clic y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos en una próxima entrega y feliz Día de las Madres para todos.